En lo profundo de la selva, donde el silencio no es ausencia sino presencia, se cuenta una leyenda que quema el aire con un brillo imposible, la de la Boitatá. No es una historia para quien busca consuelo, es un relato que prende la imaginación y deja al final una sensación de brasas frías en la garganta. Dicen que en noches sin luna, en los claros donde la niebla se arrastra baja y lenta, aparece un fuego serpentino que no consume ramas ni hojas, tal como lo hace un incendio común. Es un resplandor con ojos, un brillo que observa y decide. La presencia de la Boitatá no es solo luminosa, es moral, protege lo vivo y castiga la barbarie. Antiguos relatos hablan de cazadores que prendieron fuego a un monte para atrapar animales y encontraron a la mañana siguiente sus herramientas fundidas y sus perros huyendo. Otros cuentan de taladores que tras desafiar el bosque desaparecieron sin dejar rastro, salvo cenizas que olían a carne y hierbas quemadas. La leyenda se alimenta de esas ausencias, pero la Boitatá también es caprichosa. Se aparece a quien merece aviso y arde contra quien merece castigo. Hay versiones que la describen como una serpiente de fuego, otras que la pintan como una antorcha viva con ojos humanos. Sea cual sea su forma, la certeza es la misma. Su aparición cambia para siempre la vida de quien la contempla. En este relato te llevaré por senderos húmedos y anchos claros, por historias de humo y venganza, y te mostraré por qué la Boitatá no es solo una llama, es la memoria en viva que castiga al olvido y recuerda a los que creen que la tierra es eterna e inmune. Ten cuidado. Brasil es una tierra de selvas antiguas, ríos inmensos y regiones tan aisladas que la propia naturaleza parece esconder secretos que no fueron hechos para ojos humanos. Entre todas las historias que han atravesado generaciones, existe una que destaca por la fuerza, el temor y el misterio que inspira, la leyenda de la Boitatá. A diferencia de muchos mitos que viven solo en libros o cuentos populares, la Boitatá es descrita por muchos como una criatura real, un ser cuya presencia aún hoy es relatada por habitantes de zonas rurales, viajeros nocturnos y antiguos trabajadores del campo. Para ellos, no es solo una historia contada alrededor de una fogata, es algo que realmente fue visto, sentido y temido. Según la tradición, la Boitatá es la guardiana de los bosques, una serpiente de fuego que recorre las noches oscuras protegiendo la selva contra quienes intentan destruirla. Su luz intensa aparece como un destello inesperado entre las sombras, a veces serpenteando como un cuerpo vivo, otras veces inmóvil, como si observara cada movimiento del entorno. Algunos afirman que su presencia es pacífica, que solo se manifiesta cuando la naturaleza está en peligro, pero otros cuentan que un encuentro con su brillo ardiente puede ser fatal, especialmente para aquellos que se atreven a desafiar o dañar la selva. Lo más impactante es que estos relatos no desaparecieron con el tiempo. Incluso hoy hay quienes dicen haber visto una luz viva moviéndose entre los árboles, demasiado silenciosa para ser un incendio y demasiado rápida para ser un animal conocido. Y estas experiencias, repetidas durante décadas, hacen que la leyenda parezca más real que nunca. Porque, en el fondo, la Boitatá no es solo un cuento, es el eco de algo que continúa vivo en la oscuridad de los bosques brasileños, observando, protegiendo y recordando que la naturaleza nunca olvida. Dicen los más antiguos que hubo un tiempo en que la selva cayó bajo un hechizo oscuro, una noche tan profunda que ni los más sabios pajés habían previsto. El sol desapareció por días, tal vez semanas, tal vez lunas completas, y el mundo se llenó de un frío extraño que no pertenecía al bosque tropical. La oscuridad no era simplemente falta de luz, era un peso,
una presencia sofocante que hacía temblar a los animales, silenciaba a los pájaros y convertía los caminos en laberintos invisibles. En aquel tiempo remoto, los pueblos indígenas contaban que los espíritus de la selva estaban inquietos, pues una fuerza desequilibrada caminaba lentamente por la tierra. Los incendios naturales, provocados por sequías repentinas o rayos errantes, se expandían sin control porque no había sol para disipar el vapor ni lluvias para apagar las brasas. Muchos animales, incapaces de huir, morían cegados por el humo y sus ojos, brillantes y asustados, quedaban abiertos incluso después de la muerte, reflejando la última imagen que habían visto, un mundo tomado por sombras. Fue en este escenario trágico que surgió la criatura que más tarde sería llamada Boitatá, aunque en sus primeras formas tenía otros nombres, susurrados por los chamanes con reverencia y cautela. Los relatos dicen que una cobra pequeña, común como tantas otras, encontró los restos de animales caídos por el fuego. Sus ojos, intactos y luminosos, parecían guardar aún un fragmento de luz. Impulsada por el hambre desesperada y guiada por fuerzas que nadie comprendía, la serpiente comenzó a devorar aquellos ojos como si buscase instintivamente absorber la claridad que faltaba en el mundo. Cada ojo ingerido alimentaba un brillo interno que se expandía dentro de su cuerpo. Al principio fue apenas un destello tenue recorriendo sus escamas, pero pronto aquella luz se transformó en fuego. No un fuego que quemaba árboles o hierbas, sino una llama espiritual, viva, que parecía hecha de las memorias de todos los animales que habían perecido. Con el paso del tiempo, la serpiente dejó de ser un ser común, creció, se alargó, y su cuerpo se volvió tan incandescente que nadie podía mirarla de frente sin sentir que el alma ardía dentro del pecho. Su visión alcanzaba distancias imposibles, pues cargaba la luz de cientos de ojos, y con ella podía ver en la oscuridad absoluta. Fue así como la serpiente, iluminada desde el interior, comenzó a vagar por la selva en busca de las causas de aquella noche infinita. Donde pasaba, los cazadores malintencionados se escondían, temerosos de que aquella llama viviente los descubriera. Los árboles la dejaban pasar sin crujir, como si la reconocieran como un espíritu protector recién nacido. Los pajés más antiguos, guiados por sueños, comprendieron que no se trataba de un monstruo, sino de un equilibrio necesario, un guardián surgido del sufrimiento del bosque. La serpiente no atacaba por voracidad, sino por justicia. Castigaba a quienes prendían fuego a los montes sin necesidad. Protegía las zonas donde los animales aún sobrevivían y brillaba con más fuerza cuando encontraba restos de destrucción humana. Con el tiempo, los indígenas comenzaron a llamarla Boitatá, la serpiente de fuego, nombre que luego se transformó simplemente en Boitatá. Para ellos no era un ser maligno, sino un aviso. La selva no estaba indefensa, y sus espíritus podían despertar en formas inesperadas cuando la armonía se rompía. Muchos mitos cuentan que la noche eterna terminó cuando la Boitatá, cargada de luz, finalmente emergió hacia las partes más altas del bosque y proyectó su fuego hacia el cielo, debilitando el manto oscuro que cubría el mundo. Otros dicen que no fue su luz, sino su presencia, la que obligó a los espíritus distantes a restaurar el equilibrio. Lo cierto es que, cuando el sol volvió, la serpiente no desapareció. Permaneció como guardiana silenciosa, deslizándose en el límite entre lo visible y lo imaginado, observando, juzgando y actuando cuando la selva pedía justicia. Hasta hoy, los viajeros que cruzan la mata en noches semioscuras dicen haber visto un rastro de luz serpenteando entre los troncos, como si un recuerdo ardiente siguiera vivo en los rincones donde la humanidad insiste en olvidar su origen. Y así nació la Boitatá.
no como una criatura creada para el miedo, sino como un espíritu nacido del dolor de la tierra y moldeado para proteger aquello que siempre estuvo aquí antes de todos nosotros. Tras el fin de la noche eterna, cuando el sol por fin rasgó el velo espeso que durante tanto tiempo había oprimido la selva, la Boitatá permaneció entre la sombra y la luz, deslizándose silenciosa como un pensamiento antiguo que se niega a abandonar el mundo. La selva, aliviada, comenzó poco a poco a recuperar su ritmo. Las aves regresaron a las ramas agrietadas, los ríos volvieron a mostrar reflejos dorados y el olor de la vida renació entre los troncos aún marcados por quemas antiguas. Pero aunque el día hubiera retornado, la selva todavía cargaba cicatrices profundas, y la serpiente de fuego, ahora consciente de su propia existencia y del papel que el destino le había asignado, asumió la responsabilidad de vigilar cada rincón donde el equilibrio pudiera ser amenazado nuevamente. Los pueblos indígenas, atentos a los signos de la naturaleza, percibieron que algo había cambiado. Los chamanes relataban sueños en los que un rastro luminoso atravesaba la selva como una advertencia, y señales enviadas por los espíritus de la tierra indicaban que la armonía seguía frágil. En una aldea a orillas de un río ancho y turbio vivía un joven llamado Aruaná, hijo del chamán más respetado de su tribu. Él había crecido escuchando historias sobre espíritus protectores, pero ninguna lo fascinaba tanto como la de la serpiente llameante que devoró ojos de animales y se transformó en guardiana de la vida. Para Aruaná, la Boitatá no era solo una leyenda, era una verdad esperando ser vista. Una noche, mientras la aldea dormía bajo el canto distante de los sapos, Aruaná fue tomado por un sueño tan vívido que despertó cubierto de sudor. En el sueño caminaba solo por la selva hasta encontrar un resplandor intenso, una luz que palpitaba como un corazón. De esa luz surgió una voz, no humana, sino un llamado profundo, instintivo, como el clamor de la propia selva, que pronunciaba su nombre y lo convocaba a presenciar algo que pocos tendrían el honor de ver. Inquieto y con una mezcla de temor y curiosidad, Aruaná buscó a su padre al amanecer. El chamán escuchó en silencio y tras una larga pausa afirmó que ningún sueño de ese tipo debía ser ignorado, pues cuando la selva habla, lo hace con urgencia. Determinado, Aruaná se preparó para entrar en la selva, llevando consigo solo un bastón de madera tallado con símbolos de protección. Él sabía que la Boitatá era temida por muchos, pero también sabía que los espíritus protectores no se manifestaban sin propósito. La travesía fue larga. La selva parecía observarlo en cada paso. Las hojas se movían sin viento, animales aparecían y desaparecían como si lo guiaran por caminos invisibles. El aire se volvió más denso, más cálido, y Aruaná percibió que se acercaba a algo ancestral. El primer signo de la presencia de la serpiente fue el olor, no a humo común, sino a madera caliente, como si el aire hubiera sido tocado por una llama pura. El segundo signo fue la luminosidad, un brillo tenue que se deslizaba entre las raíces, subiendo y bajando como un río vivo de luz. Al llegar finalmente a un claro circular, demasiado silencioso para ser natural, Aruaná se detuvo. En el centro, una llama azulada comenzó a elevarse lentamente, adoptando forma de espiral, creciendo y retorciéndose hasta que la figura de la Boitatá se reveló por completo. Su cuerpo era largo como el de una anaconda, pero hecho de fuego líquido, con escamas que brillaban como brasas en movimiento. Sus ojos, o aquello que semejaba a ojos, resplandecían como dos lunas incandescentes. Aruaná no sintió miedo, sino reverencia. La serpiente se acercó dibujando en el aire círculos de luz que parecían flotar unos segundos antes de desvanecerse. Cuando estiró el cuello, acercando su rostro luminoso al del muchacho,
Aruaná sintió su cuerpo vibrar como si la luz de la criatura recorriera sus venas. Comprendió entonces que aquel encuentro no era una amenaza, sino una elección de la propia Boitatá. La serpiente, en su sabiduría silenciosa, le mostró imágenes que no eran sueños, sino memorias. Aruanan vio selvas antiguas ardiendo bajo las manos de humanos codiciosos, vio animales corriendo desesperados, vio ojos asustados brillando en la oscuridad, los mismos ojos que habían dado origen al fuego vivo que ahora se alzaba ante él. También vio la noche eterna, sintió el frío, la opresión de la oscuridad y presenció el despertar de la serpiente, su crecimiento luminoso, sus primeras vigilias. Cuando las visiones terminaron, la Boitatá se apartó lentamente, iluminando el suelo por donde pasaba. Antes de desaparecer por completo entre los árboles, dejó una última imagen en la mente del joven. Maderas recién cortadas, humo humano y el silbido lejano de hachas, señales de que nuevas amenazas se aproximaban. Aruaná cayó de rodillas, jadeante, consciente de que la selva no estaba pidiendo solo su atención, sino su ayuda. Comprendió que su vida había cambiado para siempre, pues ahora cargaba consigo el mensaje del espíritu guardián. Y así, con el corazón dividido entre el asombro y el peso de la responsabilidad, inició el camino de regreso a la aldea, sabiendo que debía convencer a su pueblo de que la Boitatá no era solo un mito, sino una guardiana real, viva, y que un gran desequilibrio estaba a punto de caer nuevamente sobre la selva. Aruanán regresó a la aldea con el espíritu agitado, llevando consigo el peso luminoso de las visiones que la Boitatá le había revelado, y aunque intentó calmar su respiración antes de cruzar el portal de madera trenzada que marcaba la entrada de la comunidad, sabía que nada sería igual. Los ancianos percibieron de inmediato el cambio en su mirada, una mezcla de urgencia y reverencia que solo aquellos marcados por los espíritus eran capaces de cargar. Reunidos alrededor de la hoguera central, escucharon con atención el relato del joven, quien describió la presencia de la serpiente flameante, las imágenes de destrucción y el aviso silencioso que el espíritu le había transmitido. El padre de Aruaná, experto en presagios, interpretó aquello no como una simple visión, sino como un llamado claro. La selva estaba en peligro, y con ella todos los que vivían bajo su protección. En los días siguientes comenzaron a aparecer señales inquietantes. Animales que solían acercarse a la aldea para beber agua desaparecieron, dejando la mata más silenciosa de lo habitual. Troncos quemados surgieron en áreas donde ningún rayo había caído. Huellas humanas fueron encontradas en lugares sagrados, evidenciando la presencia de invasores que no respetaban fronteras espirituales. Los guerreros enviados a vigilar los alrededores regresaron con relatos perturbadores. Escucharon hachas a lo lejos, percibieron olor a humo reciente y encontraron claros abiertos a la fuerza, como si alguien estuviera marcando territorio con brutalidad. Aruaná, recordando las visiones de la Boitatá, sintió un nudo en el pecho. Aquello no era coincidencia, sino el inicio de la amenaza que la serpiente le había mostrado. Decidido, pidió permiso al consejo para liderar un pequeño grupo hacia el límite donde la selva comenzaba a ser herida. Los ancianos dudaron, pero sabían que ignorar la advertencia sería un error grave. Así, acompañado de 4 guerreros, Aruanan partió al amanecer, guiado por su instinto y por la memoria viva del resplandor azul que había visto en su encuentro con la guardiana flameante. La caminata fue tensa. Cada raíz parecía latir, cada canto de pájaro resonaba como un aviso y el olor a humo, aún débil, se hacía más presente a medida que avanzaban. Cuando alcanzaron un punto alto de la mata, pudieron ver a lo lejos un corte rectangular entre los árboles, como una herida abierta en el cuerpo vivo del bosque.
Descendieron en silencio hasta llegar al claro recién creado, donde encontraron troncos caídos, marcas de sierras y pedazos de árboles antiguos abandonados como restos de un sacrificio ignorante. Pero lo que más impactó a Aruaná fue el estado del suelo. Caliente, aún humeante, como si algo hubiera pasado por allí, trazando un camino de brasas vivas. Uno de los guerreros, Temiri, se agachó para tocar la tierra, retirando la mano enseguida con un sobresalto. «Esto no fue fuego humano», murmuró. «Parece vivo». Aruaná reconoció la señal. La boitatá había estado allí, intentando detener el avance de los invasores. Sin embargo, si la serpiente había aparecido y aún así la destrucción continuaba, significaba que esos hombres no solo cortaban árboles, estaban desafiando a los espíritus. Mientras el grupo examinaba el claro, sonidos de pasos y risas ásperas resonaron entre los árboles. Aruaná hizo señas para que todos se ocultaran tras los troncos quemados. Un grupo de 5 hombres surgió con hachas, linternas y una arrogancia brutal que exhalaba desprecio. Hablaban en voz alta sobre expandir el corte, vender la madera rara y terminar el trabajo antes de que los indígenas aparecieran. Aruaná sintió la sangre arder, pero se contuvo. Atacar sería peligroso y quizá inútil. Aún no era el momento. Entonces un viento caliente sopló de repente, fuerte al punto de mover las hojas sobre sus cabezas, aunque el cielo estaba quieto. Los hombres se detuvieron confundidos y miraron a su alrededor. Uno encendió la linterna y apuntó hacia la zona más densa del bosque, donde algo brillaba a lo lejos. Primero un punto, luego una línea ondulante de luz serpentina. Los guerreros indígenas reconocieron el signo al instante. Los invasores no. Rieron creyendo que era algún animal hasta que el resplandor se intensificó y el aire comenzó a temblar como si el bosque respirara. La primera aparición de la boitatá aquella noche fue rápida, más veloz de lo que cualquier ojo humano no entrenado podría seguir, pero lo suficientemente poderosa para marcar sus espíritus para siempre. El suelo se iluminó con un rastro de fuego azul que serpenteó entre los troncos y se elevó súbitamente para envolver uno de los hachas abandonadas, haciendo que el metal ardiera como si estuviera dentro de una forja viva. Los hombres retrocedieron aterrados. Uno cayó sentado dejando caer su linterna, que se apagó. «¿Qué es eso?», gritó otro, mientras el resplandor crecía y comenzaba a tomar forma. La serpiente más grande que cualquier criatura conocida, curva y brillante como un río de estrellas, se alzó con majestad y furia. Sus ojos, 2 esferas anaranjadas, se fijaron en los invasores. Aruaná sintió una vibración en el pecho. La guardiana no solo observaba, estaba juzgando. Los hombres intentaron huir, pero la serpiente avanzó con velocidad sobrenatural, trazando un círculo de luz alrededor de ellos. El suelo comenzó a chisporrotear, el humo a elevarse, y el mensaje era claro: la selva no era tierra libre. Los guerreros indígenas permanecieron inmóviles, en un silencio reverente, sabiendo que presenciaban no un ataque, sino una advertencia, la última antes del castigo definitivo. Cuando la serpiente finalmente se retiró hacia las sombras, dejando solo el rastro cálido y silencioso, Aruaná comprendió que el equilibrio estaba por romperse. No era solo el bosque lo que estaba siendo amenazado, era el pacto ancestral entre los hombres y los espíritus. Y si la boitatá había mostrado semejante furia, significaba que algo aún mayor y más peligroso estaba por venir. La temporada seca llegó como un cuchillo invisible, cortando la humedad del aire y dejando al bosque en un silencio tenso, quebradizo, como si cada hoja esperara el próximo desastre. Los ancianos decían que había años en que la selva respiraba tranquila y otros en que parecía contener el aliento, temiendo a los hombres más que a los espíritus.
Y aquel era uno de esos años en que los cazadores ambiciosos habían descubierto nuevas rutas para internarse en la mata. Rutas que los chamanes nunca habían permitido antes, porque sabían que conducían al corazón vivo, donde la tierra late con un ritmo antiguo. Pero esos hombres no escuchaban advertencias, no respetaban señales, no temían espíritus, buscaban presas, buscaban madera, buscaban territorio, y para lograrlo encendieron fuegos pequeños, calculados, creyendo que controlarían cada chispa, sin imaginar que la selva jamás tolera un incendio nacido del egoísmo. La noche del primer fuego, cuando los animales huyeron en estampida silenciosa, cuando el aire se volvió espeso y el humo dibujó sombras torcidas entre los troncos, muchos de los hombres sintieron un escalofrío inexplicable, como si alguien los observara desde dentro de las llamas. Intentaron ignorarlo, rieron, se convencieron de que solo era cansancio, pero el calor comenzó a comportarse de un modo extraño. No seguía la dirección del viento, no consumía lo que debía, parecía moverse con voluntad propia, rodeándolos, siguiéndolos, respirándoles encima. Fue entonces cuando los primeros gritaron, no por miedo humano, sino por terror ancestral, porque entre las llamas apareció un brillo azul profundo, una luz que no quemaba hojas ni troncos, sino que atravesaba el fuego como si no perteneciera a este mundo. Los chamanes, a kilómetros de distancia, despertaron repentinamente y supieron que algo había sido provocado, que un límite sagrado había sido roto. La boitatá emergió del humo como un relámpago serpenteante, una columna de fuego vivo que se levantó más alta que los árboles, con un cuerpo translúcido que dejaba ver dentro de sí las brasas antiguas de la noche eterna. Sus ojos, dos esferas ardientes que cambiaban de color entre el blanco y el rojo, no miraban con furia ciega, sino con un juicio insoportable, un juicio que atravesaba la piel y entraba en la memoria, como si viera no solo las acciones, sino las intenciones. Los cazadores intentaron correr, pero el suelo vibraba bajo sus pies y cada paso que daban resonaba como si caminaran sobre el pecho de la propia selva, y la boitatá los seguía sin prisa, deslizándose con una elegancia aterradora, iluminando el bosque entero con un resplandor que recordaba tanto un incendio como un eclipse invertido. Muchos dicen que la serpiente no los mató directamente, sino que les mostró el terror que habían causado, les hizo sentir el pánico de los animales atrapados en llamas, el dolor de los árboles que ardían sin poder huir, el llanto silencioso de la tierra sofocada. Otros afirman que la boitatá sí castigó físicamente, quemando los ojos de aquellos que disfrutaban de destruir, dejando ciegos a los que habían observado la selva como un botín y no como un ser vivo. Lo cierto es que, cuando el fuego humano finalmente se extinguió, no quedaba rastro de los cazadores, excepto herramientas deformadas, chamuscadas y un olor inquietante a hierro y resina quemada. La selva, todavía humeante, parecía respirar de nuevo como quien sobrevive a un ataque. Al día siguiente, los habitantes de las aldeas encontraron el rastro de la boitatá marcado en el suelo. Un sendero de brasas frías, negras por fuera y rojas en su interior, que no quemaban al tocarse, pero vibraban como si aún contuvieran la furia de la noche eterna. Los chamanes recogieron esas brasas y las guardaron en vasijas de barro, sabiendo que eran una advertencia para futuras generaciones y un recordatorio de que la selva tiene guardianes que no toleran la destrucción gratuita. Desde ese día, los cuentos cambiaron. Ya no hablaban solo de la boitatá como protectora de la vida, sino también como la venganza de la tierra. La fuerza que confronta a quienes creen que pueden dominar aquello que existía mucho antes que ellos. Y mientras los árboles nuevos empezaban a brotar en la zona quemada, los ancianos repetían en voz baja: la serpiente de fuego no es un mito,
es la memoria viva de la selva, y todo aquel que la desafía aprende que la tierra nunca olvida. Con el paso de los años, la historia del encuentro de los cazadores con la boitatá se convirtió en algo más que un relato repetido alrededor del fuego. Se transformó en una advertencia grabada en la piel de cada generación, un recordatorio vivo de que la selva no es solo un lugar, sino un espíritu que respira, siente y protege lo que guarda en su corazón. Los ancianos, guardianes de la memoria, aseguraban que después de aquel castigo ardiente, un silencio nuevo se apoderó del bosque, no un silencio de muerte, sino uno de respeto, como si incluso los árboles hubieran quedado marcados por la presencia de la serpiente de fuego. Algunos troncos amanecieron con vetas rojizas que nunca antes habían tenido, como si el fuego de la boitatá se hubiera infiltrado en su savia, cristalizándose allí como un llamado eterno. Con el tiempo, los chamanes comenzaron a notar señales extrañas en los límites de la selva, huellas circulares de luz azulada que aparecían durante las madrugadas, pequeñas brasas frías que brillaban por segundos y luego se apagaban sin dejar rastro, y animales que, sin motivo aparente, cambiaban su rumbo para evitar ciertos senderos, como si percibieran una presencia que los humanos no podían ver. Se decía que la boitatá ya no necesitaba mostrarse con frecuencia porque su energía impregnaba cada rincón del bosque. Su fuego se había convertido en un guardián silencioso, vigilando desde dentro de la tierra, del agua y del aire, apareciendo solo cuando el equilibrio era amenazado. En una ocasión, durante una sequía terrible que hizo que los ríos se redujeran a hilos brillantes de barro, un grupo de leñadores intentó aprovechar la fragilidad del bosque para tomar más madera de la permitida. Pero antes de que el primer hachazo cayera, un resplandor naranja emergió del suelo como un suspiro caliente, y los hombres sintieron que el aire se volvía denso, casi líquido, como si la selva estuviera respirando más rápido. Aterrados, dejaron sus herramientas atrás y corrieron sin mirar atrás, convencidos de que la serpiente había despertado para castigar su avaricia. Aunque nadie la vio directamente, los chamanes supieron que la boitatá había estado allí porque encontraron al día siguiente un círculo perfecto de ceniza gris en el lugar donde los leñadores habían intentado cortar. Ceniza que no quemaba al tacto, pero pulsaba en la mano como si tuviera un corazón lento y profundo. Los ancianos explicaron entonces que ese era el verdadero poder de la serpiente de fuego. No destruir todo lo que tocaba, sino proteger, advertir, mantener el equilibrio que permite que la vida continúe. La boitatá no era un monstruo, no era un castigo sin sentido, era una fuerza que respondía únicamente cuando la naturaleza clamaba por ayuda. Sin embargo, también existían relatos más suaves, historias de viajeros perdidos que habían visto una luz cálida en la distancia durante noches de neblina cerrada, y la habían seguido hasta encontrar un camino seguro. Ellos decían que la luz no era agresiva ni amenazante, sino parecida a una antorcha flotante que los guiaba sin acercarse demasiado, desapareciendo apenas encontraban el sendero correcto. Para algunos, esa luz era un espíritu benevolente, para otros, un simple fenómeno del bosque. Pero los chamanes sabían la verdad. Era la boitatá en un estado sereno, mostrando que su fuego podía ser guía tanto como defensa. La dualidad de la serpiente, destrucción y protección, ira y compasión, se convirtió en el corazón de las enseñanzas transmitidas a los más jóvenes, que toda vida depende del respeto al lugar que se habita, que el bosque escucha incluso cuando parece callado, y que la tierra devuelve todo lo que recibe, sea bien o mal. Con el avance del tiempo, cuando nuevas aldeas surgieron en los límites del territorio y los jóvenes comenzaron a mirar más hacia el exterior que hacia las raíces,
los ancianos insistieron en preservar los rituales que mantenían viva la memoria del espíritu de fuego. Historias contadas en noches de luna nueva, danzas alrededor de fogatas que imitaban el movimiento serpenteante de la boitatá y pequeños recipientes de barro donde se guardaban brasas recogidas en sitios sagrados. Era una forma de mantener a la serpiente presente en la vida diaria, no como un fantasma temido, sino como una protectora respetada. Y así, aunque los tiempos cambiaron y el mundo exterior avanzó con velocidad, en el corazón del bosque la leyenda permaneció intacta, latiendo con el mismo fuego antiguo que un día había nacido para defender la selva de la oscuridad eterna. Cada generación entendía, de un modo u otro, que la boitatá no era solo un mito, sino una advertencia viva. Cuando la ambición humana intenta dominar lo que no comprende, la selva responde. Y cuando alguien se pierde o necesita protección, su fuego puede iluminar el camino. Por eso, aún hoy, cuando una luz serpenteante aparece entre los árboles en la profundidad de la noche, los que conocen la historia no huyen. Bajan la cabeza, permanecen en silencio y agradecen a la guardiana ardiente que, desde tiempos ancestrales, mantiene vivo el equilibrio del mundo. Y así, mientras la noche vuelve a caer sobre la selva como un manto antiguo y respirante, la historia de la boitatá continúa viva, moviéndose entre raíces, viajando con el viento húmedo, alumbrando desde las brasas que nunca terminan de apagarse. No es solo una leyenda que se cuenta por tradición, sino un recordatorio de que lo sagrado existe en aquello que muchos dan por sentado: los árboles que crecen lentos, los ríos que murmuran secretos, los animales que observan en silencio y la tierra que guarda la memoria de todo lo que ha sido. La serpiente de fuego no desapareció con el tiempo, sigue allí, observando desde la penumbra, despertando apenas cuando la selva siente el peso de la destrucción o el clamor de quienes se pierden en su inmensidad. Algunos viajeros aseguran que a lo longe vieron una luz moviéndose como si estuviera viva. Otros dicen escuchar un silbido cálido entre los arbustos antes de reencontrar su camino, y hay quienes afirman que el aire se vuelve más denso, más caliente, justo antes de que algo invisible los obligue a dar media vuelta. Creer o no en la boitatá ya no importa, porque su legado está más allá de la fe, está en el respeto que inspira, en el temor que impone y en la certeza de que la naturaleza siempre responde a quienes intentan dañarla. Cuando el último fuego humano se apaga y solo queda el resplandor tenue del horizonte, algunos juran que pueden ver una serpiente luminosa deslizándose entre las sombras, guardando en silencio el mundo que le fue encomendado. Porque mientras exista bosque, mientras aún haya vida que defender, la boitatá seguirá ardiendo y quemará siempre para proteger.